Ya estamos en vivo, permítame. Sí. No, ¿por qué me está pasando esto? Sí, se está resistiendo. Ah, ya, ya, ya. Espérame. Entonces, ¿quieres que las comparta yo para que no haya bronca? No, espérame. Ah, bueno, ajá. Ah, ya te les había mandado, creo, ¿no? Sí, ya. Sí, ya, y ya la subí, de hecho. Ujú. Este. Bueno, ya estamos acá en vivo y hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan y pues, este, maestra Patti, maestra Selene, ¿nos escucha bien? Este, Hola, maestra Selene, no sé si nos escucha bien, si todo está bien. Bueno, ya estamos acá en vivo y hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan y pues, voy.
Hola, maestra Selene. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, otra vez, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Y bueno, como siempre, ¿no? Un gustazo estar estos sábados, que es el primer sábado de vacaciones, pero gracias por estar acá. Eh, Bien, yo les presento a mi jefa de materia, la licenciada Patricia Selene Cabrera, y que es la jefa de materia de lengua y comunicación del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla. Maestra Pati, gracias y gracias por estar y saludos. Muchísimas gracias, maestro, nuevamente por haberme dado el privilegio de volver a ingresar a esta conferencia, perdón, y disculpe la tardanza, pero bueno, aquí estamos. Tenemos un poquito de fallas con mi internet, pero aquí estamos. Ok, bueno, maestra Pati, me hace favor y hoy nos acompaña, por supuesto, el doctor Héctor González. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Y lo va a presentar la maestra Selene. Mm, Sí, maestro, un segundito porque, perdón, me dicen los maestros de lengua y comunicación del COBAEP que quieren ingresar y no pueden. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con el link? ¿Vía Facebook Live? Ok, denme un momentito para comentarles. Ya, me parece que ya muchos se están uniendo. Ok, nuevamente buenas tardes. Les voy a presentar al doctor Héctor Francisco González Fernández. Él es doctor en literatura hispanoamericana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es profesor investigador, tiempo completo de la misma institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y pertenece al cuerpo académico Género, Subalternidad y Educación desde el Discurso Literario. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de León, España. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, además de contar con publicaciones en diferentes revistas científicas y académicas. Bienvenido, maestro, y muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, maestra Patricia. Buenas tardes. Hola, maestro Oscar. Un gusto. Igualmente. Doctor Héctor, ¿empezamos? Sí. Adelante, ¿no? Si no, no dan aquí. Bueno, jóvenes, al final, ya saben, abrimos una ronda de preguntas, de comentarios y vamos a estar aquí publicando. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias. Primero, agradecer, ¿no? El espacio al maestro Oscar, también, bueno, agradecer a la maestra Patricia, ¿no? Que esté aquí. Y bueno, también a los chicos y a las chicas que están conectados. Ahora yo sé que es el primer sábado de vacaciones y justo uno cuando ya llegan las vacaciones lo que menos quiere es estar haciendo cosas de la escuela. Entonces, bueno, intentemos hacerlo un poquito breve, ameno, pero sobre todo un tanto productivo, ¿no? Yo, bueno, platicando, ¿no? Aquí con el maestro Oscar la vez pasada, intentábamos presentar un texto un tanto más ameno, ¿no? Un tanto más amable, pero sobre todo un texto que pudiese ser interesante en muchos sentidos. Yo les voy a hablar de pequeñas cosillas, ¿no? Un tanto que ando trabajando ahora, que se trata ahí en este asunto de lo que se llama un poco la memoria, ¿no? Un poco la memoria, que es lo que estamos trabajando en el posgrado, lo que trabajo con mis asesoradas y en lo que yo me he metido un poquito en torno a las últimas cuestiones que vamos escribiendo, pero sobre todo en estas narraciones autodegéticas que se están dando, y en primera persona sobre todo, que se están dando ahora en la narrativa mexicana, ¿no? Este texto, por ejemplo, de Beth Luna Flores, que es un texto de reciente aparición, me parece incluso hasta representativo de esto que estamos hablando, porque pues hablamos desde la primera persona, el yo, ¿no? Y sobre todo, ¿qué estamos trabajando? Además, en esta alusión en torno a lo que vamos a hablar, ¿no? Cuestiones familiares, un poquito de estas cosas en cómo vamos representando, cómo lo vamos haciendo. Todos, o bueno, quiero pensar que la mayor parte de las personas que estábamos aquí en algún momento, en nuestra adolescencia, cuando estábamos cursando a lo mejor la preparatoria, tuvimos por ahí
un diario un poco personal, ¿no? Una bitácora, para que no de repente nos brinquemos el asunto por ahí con algunas personas, ¿no? Y sobre todo íbamos recabando puntos de vista de nosotros, ¿no? Escribíamos al yo del futuro. Bueno, pero ¿qué pasa si lo hacemos al revés? ¿Qué pasa si buscamos de repente y ahondamos en este asunto de buscar al yo del pasado a partir de nuestro yo del presente? En algún momento lo hizo José Emilio Pacheco cuando escribe Las batallas en el desierto, si se acuerdan, cómo empieza, Claro. me acuerdo, no me acuerdo, así, ¿no? Me acuerdo, no me acuerdo, y empieza a hablar, en este caso de él, ¿no? Del narrador, en este caso de Carlos, cuando empieza a hablar. Bueno, Ivette Luna Flores hace algo parecido cuando habla en la fábrica. ¿Cómo llega Ivette Luna Flores? Hace rato me preguntaba el maestro Oscar. Pues yo soy muy aficionado y me gusta mucho la prosa de Juan Pablo Villalobos, este escritor que apenas le sacaron dos de sus novelas en Netflix. ¿Cómo se llama? No voy a pedirle a nadie que me crea, que son 2 películas, esa es la primera, y la otra, ay, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Hay algo de la madriguera, se me fue el nombre ahorita, ¿no es cierto? Que tiene que ver con una novela de la infancia, justamente esa es una novela de un niño, de Touchley, que habla en torno a la infancia, en qué es ser un hijo de un narcotraficante, pero sin que él lo sepa. Entonces eso se pone, bueno, Juan Pablo Villalobos, ¿no? Le tallereó esta novela a Ivette Luna Flores. Ivette Luna Flores es poeta, te hablaremos de ella un poquito, pero llegué por ella, ¿no? En torno a que Juan Pablo Villalobos en algún momento, cuando tenía redes sociales, ya no tiene, publicó, ¿no? Este taller con algunas otras y yo apunté. No, a mí me gusta mucho cómo escribe Juan Pablo Villalobos. Me parece Fiesta en la Madriguera se llama la otra novela. Entonces, me gusta cómo escribe, me gusta cómo de repente va detallando. Y dije, bueno, si él eligió a estas personas, porque él fue el jurado casi único en este asunto, me parece, ¿no? Interesante o relevante ver cómo está. Entonces, por ahí llegué yo a Ivette Luna Flores, por una como referencia cruzada, por seguir en redes sociales a Juan Pablo Villalobos. Que ya nos dejas, has mencionado a muchos autores, a muchas obras, gracias doctor. Chicos, ahí tienen ya, si no han leído Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco, léanla, es una novela muy, muy, muy bonita, aparte de que llega muy ad hoc, pues en la adolescencia, ¿no? Bueno, cuando estamos jóvenes, cuando tenemos 15, 16 años, pues es como una de las primordiales, ¿no? Yo creo. Pero además, si no se quieren animar con la novela, por lo menos escuchen la canción ahora, ¿no? Ah, sí, hay canción de Café Tacuba, ¿verdad? Las De Café batallas, creo Tacuba. que se llama. Y que por cierto es muy buena, ¿no? A mí me gusta. No, pero chavos, lean la novela. Tiene esa influencia un tanto del bolero, ¿no? Que además tiene batallas en el desierto. Esta cosa del Claro. bolero y cómo lo va redactando. Pero bueno, es que estoy trabajando ahora con un chico del bachillerato 5 de mayo haciendo una monografía de las batallas en el desierto. Entonces se ha ido juntando muchas cosas. Pero bueno, eso ya si no, se sigo hablando de estas cosas, nunca vamos a entrar en detalle, ¿no es cierto? Entonces, no sé si le puedes adelantar, Oscar, por favor, a la que sigue. Claro. Bueno, siempre empezamos comenzando un poquito, dirían por ahí, como una cartografía, ¿no? ¿Qué es una cartografía? Vamos ubicando quién es el autor, los personajes, el contexto, todas estas cosas en las que vamos a ir hablando en este caso, ¿no? Por ejemplo, Ivette Luna Flores, pues nació en Apodaca. Apodaca, si ustedes buscan Apodaca, lo primero que les va a salir a ustedes, ¿no? Que es la capital industrial del estado de Nuevo León, ¿no? Tiene 50 parques, ¿cómo se llama? Pues industriales. Entonces estamos hablando que es pues una cuestión en torno a la industrialización. Habría que ver en este caso cómo es que lo vamos a ir, cómo es que se va centrando desde este municipio que supongo es pura industria, puro trabajo, puras cosas, y ella va escribiendo. Pero además, si estamos hablando un poquito de estas narrativas del yo, autobiográficas, un poco de memoria, pues Ivette Luna Flores es hija, ¿no? De alguien que trabajó en las fábricas. Hace rato que platicaba con Haru, mi esposa, y le leí unas partes de las citas. Hay una parte, pues es un soldador, me dijo, y yo no lo había entendido, ¿no? O sea, todo parece indicar con lo que fuimos leyendo es que su papá era un soldador industrial, ¿no? Recio, tosco, fuerte, con lo que iba a hablar. Entonces, ella empieza a trabajar desde esta cuestión en el 88, ¿no? Tampoco es muy joven todavía, ¿no? Que lo estamos haciendo. Bueno, ¿quién es Ivette Luna Flores? Pues es licenciada en Letras Mexicanas por la Autónoma de Nuevo León,
También fue becaria del Centro de Escritores de Nuevo León, ¿no? Y del programa de FONCA. O sea, bueno, tiene estas cuestiones, es poeta, tiene libros de poesía, algunas incursiones. Dado a ella también llega ya sé que no, pero bueno, tiene algunas crónicas de cultura popular, por ejemplo, este de Selena, que es un libro que apenas compré, supongo que yo te tengo muchas ganas de leer, entonces, a ver qué explican por ahí, hay uno de Rigo Tobar de otros autores, pero bueno, este es de Selena. También, este es el que decía, ¿no? Fue ganadora del taller de escritura creativa de Punto Final, que dirigió Juan Pablo Villalobos para la editorial Almadía. En este caso, y bueno, ha publicado en este país, en Punto de Partida, en Periódico de Poesía, Estudios del ITAM, Tierra Adentro, y entre muchas otras antologías nacionales. Y eso, entonces, bueno, ya la hace que vayamos trabajando. Es como hasta cierto punto una de las voces narrativas o de la literatura recientes en ese asunto. ¿Le podemos adelantar, Oscar, por favor? Claro. Gracias. ¿No? Ahí, por ejemplo, bueno, tenemos como sus libros, ¿no? Entre antologías y algunos otros. El último, el que nosotros en este momento y nosotras vamos a trabajar, tiene que ver un poquito con este del 2025, que es Neblina Fuera, que fue publicado en Sexto Piso. Pero antes, bueno, tiene otras antologías de Utópica, como este de Perra Mala 666, que es de poesía, Mis Amigas Cansadas también, Ya no tengo fuerza para ser civilizada, que son todos de poesía, este Bidi Bidi Bombom, donde tiene un ensayo en torno a Selena, y Comunidad Terapéutica, que también es de poesía. Entonces, bueno, vamos viendo que va interactuando entre prosa o entre narrativa y un poquito entre poesía, que es lo que le va gustando. Además, ella empieza siendo poeta. Al final, ¿no? En el taller, además va explicando, en este libro va explicando cómo es que ella se vuelve o cómo es que empieza a entrarle a la narrativa. ¿Le podemos cambiar? Claro, doctor, que fíjese que ahora que nos está hablando de la biografía de esta autora, a mí en los 10 años que llevo como docente, y usted dice, ¿no? Empezó como poeta. A mí me sorprende mucho eso porque la mayoría de mis alumnos que tienen esta comezón, estas ganas de escribir, siempre es que empiezan por la poesía. Normalmente dejan de lado este, el cuento, ¿no? La novela, pues Ajá. ni se diga, y siempre es la poesía, ¿no? Entonces, supongo que ha de ser algo como, pues normal, ¿no? O no sé por qué, fíjese que de todos los géneros, a mí el que me disfruto mucho, pero creo que el que uno de los que menos leo, pues es La poesía. la poesía, sí, estoy más enfocado en el cuento como tal. Somos Le dos, ¿no? adelanto, ¿verdad, Probe? Sí, somos dos, ¿no? Yo también, yo tengo que hacer a veces también ciertas confesiones. Soy un muy mal lector de poesía, me gusta, pero soy mal lector, ¿no? O sea, a veces no logro captar, también uno entiende sus limitaciones y sabe para dónde irse dirigiendo, ¿no? Pero también tiene que ver que a lo mejor la poesía en algún momento tiene que ver con las emociones, los afectos, cuando uno es joven, ¿no? Y eso siempre es importante en ese momento. No sé, estoy hablando a bote pronto y un tanto más, ¿cómo se llama? Desde una evidencia empírica muy extraña. Pero bueno, regresamos ya a bueno, este es el libro, este es justamente el libro con el que quería platicar un poquito. Lo podemos tomar como una novela, ¿no? O lo podemos tomar como muchas crónicas o muchos cuentos pequeños en torno a la vida de Ivette Luna Flores, ¿no? Alguna vez Toscana hizo esta cuestión ¿cómo se llama? Algo de melancolía se llama, donde puede serlo como 10 cuentos o puede leerlo como una novela. En este caso, el medio Julio Cortázar, ¿no? Cuando escribió Rayuela también lo ibas tomando de alguna manera o fragmentaria. Bueno, fue publicado el año pasado, tiene 10 relatos. Eh, yo los reviso de repente desde esta cuestión del yo, ¿no? Como una memoria, porque además trabajaremos un poquito de memoria, o estos testimonios, pero no el testimonio desde el punto de vista legal. Cuando hablamos de testimonio, generalmente pensamos en un testigo y un abogado y en el juez. No, no. Aquí estamos hablando, ¿no? De una persona que de repente cuenta algo que le sucedió, pero que además tiene dos características importantes, que lo cuenta contra su voluntad o sin querer, porque no es su intención de repente llegar a otras cosas, y dos, ¿no? ¿Cómo se llama? Que sobrevivió a esa situación, ¿no? Yo lo veo desde esa perspectiva y ahorita lo van a ver cómo es que sobrevivimos y contamos de repente eventos que a la larga
vamos a ver como pues traumáticos o complicados, y cómo es que van pasando y se van sobreviviendo, y en algún momento la escritura ayuda, ¿no? Ayuda un poquito a irlos clarificando, a irlos entendiendo, a irlos revelando, y eso es importante. Y bueno, la editorial es Sexto Piso. Por ahí, y ya bueno, si quieren más datos, si ustedes van a las librerías, cuesta como 290 pesos, ya para hacerlo más claro. También lo encuentran en esa librería virtual de Jeff Bezos, ¿no? Ya voy a cobrar por hacer comerciales. Yo creo que sí. Este, porque ya hay varias cuestiones, ¿no? Donde ya nos dicen, bueno, doctor, ¿qué más? Adelante, si le podemos adelantar, maestro Oscar. ¿En esa Una está bien? pregunta, doctor, perdón. Dígame. Ahorita está la feria del libro, la FENALI. No sé si ahí lo Ajá. podamos encontrar. Sí. De hecho, está el stand de Sexto Piso y está ahí. Y yo lo vi también en una librería, justamente pues una librería que trabaja feminismo y puros temas, ¿no? En torno a la mujer, que se llama, bueno, dice Utópicas también, justamente. Y con ella están. O sea, hay varias opciones. Todas tienen el Que mismo, pero sí, ahí está. por cierto, chicos, la Fenali ya lleva una semana y el domingo es el cierre, entonces todavía podemos descolgarnos, darnos una vuelta y a ver cualquier chuchería. Yo fui, bueno, libros muy interesantes. Yo fui hace 8 días porque fue el Día Internacional de Poesía. Entonces, pues los eventos y todo esto, aparte de que también le dan espacio, ¿no? A estos autores que están empezando, yo me imagino que ha de costar bastante. Yo no escribo nada, pero ha de costar bastante abrirse espacio, ¿no? En un mundo editorial, pues donde en primera tenemos grandes luminarias, ¿no? Y tenemos ciertas voces que ya están consagradas, ¿no? En primera. Y en segunda, pues también una realidad del siglo XXI, ¿no? La desconexión con los libros. Porque además, ¿no? Leemos en Internet, estamos tan acostumbrados a leer en Internet que a veces ya ni siquiera sabemos qué leemos, ¿no? Entonces yo les pregunto luego a mis estudiantes, y bueno, ¿este qué es? Y me dicen un PDF. Bueno, sí, evidentemente el formato digital es un PDF, pero es un libro, es un artículo, es un flyer, es un cartel, dime qué es. Es que es un PDF, sí, pero dime qué. Entonces, hemos perdido, ¿no? Esto, ¿no? La cuestión material de saber qué es lo que tenemos en las manos, porque estamos tan acostumbrados que ahora todo lo tenemos acá, o lo tenemos en la computadora. Entonces, esa desconexión es complicada. A mí siempre me han dicho que me parece una falacia que el mexicano no lea, ¿no? Pues el mexicano y la mexicana leen mucho. El problema es que leemos, ¿no? Siempre estamos leyendo. El asunto es que leemos, que eso ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, Claro. tampoco me quiero poner exquisito y al rato me vayan a decir que me vayan a empezar a funar que soy ¿cómo se llama? Clasista. O decir, no se trata de eso, ¿no? Pues mientras uno lea, está bien. Bueno, creo que nos faltó sí, justamente esta es la recomendación de Juan Pablo Villalobos, ¿no? Que es lo que quise poner ahí como ciertas citas en torno a lo que estamos hablando, y es lo que voy a leerla y ahorita vamos explicando, ¿no? Dice, esta historia puede ser una novela de iniciación, la historia del descubrimiento de una vocación por la literatura, pero ahí viene lo importante, lo que sigue, pero es mucho más que eso, es una memoria que ensaya con temor a la propia fragilidad, pero sin miedo a explorar las aristas de la verdad, la búsqueda de una voz propia, rememorando con una fe indestructible en la escritura confesional y un amor agudo por la poesía. Yvette Luna Flores encuentra el lugar del perdón y del olvido, ahí donde la literatura nos consuela y nos redime, ¿no? Y esto es justamente lo de lo que estaba hablando, una memoria, pero además para encontrar una verdad, pero una verdad mía, ¿no? A comparación de la historia, donde se presenta o se legitima una verdad oficial, en este tipo de textos se presenta una verdad un tanto abandonada o deslegitimada, y que además surge desde una subalternidad y desde el recuerdo. ¿A qué voy? Pues en las familias hay historias oficiales. ¿Quiénes cuentan las historias oficiales? El álbum familiar, los papás, las mamás. Esas son las historias oficiales. Uno puede ver las fotos del viaje a Acapulco, las fotos del viaje a Veracruz, las fotos del viaje a Disneylandia, y entonces generalmente quienes cuentan la historia de esas fotos son los papás o las mamás, ¿no? Para no entrar en cuestiones genéricas. Pero esa es la historia oficial, ¿no? Y al final siempre en los viajes terminan siendo en todos somos muy felices, ¿no? Pero ¿qué pasaría si de repente la historia la cuenta el hijo,
la hija, ¿no? Personas que generalmente no tienen historia feliz. ¿Realmente fuimos felices? Realmente esas historias donde todos aparecemos y todos estamos y todas estamos, realmente van a contar la memoria de repente desde la infancia de una persona que lo está viviendo y que lo estuvo observando. Y eso es lo que justamente, ¿no? Va haciendo Ivette Luna Flores. Aparentemente desde una familia funcional, en teoría, ¿no? Una familia con papá, mamá, pues son 3 hermanos, bueno, un hermano y 2 hermanas, pues podría funcionar, ¿no? La mamá, además, en esta cuestión tradicional, pues un tanto dedicada a la casa, el papá que es el que sale al trabajo, el hermano mayor que está ahí, ella que es el hermano del medio y que tiene que cuidar y velar. Entonces, bueno, aparentemente es una familia tradicional, no obstante ella hace esta contranarrativa, dirían por ahí, ¿no? Y empieza a expresar, bueno, ¿y cómo lo ve un niño? Que esos son como datos que a veces no contamos. El álbum familiar está ahí, aunque la fotografía no revela o no dice, quiero pensar yo, lo mismo, ¿no es cierto? Para todos y todas los y las integrantes que están ahí. Entonces, eso es, ¿no? Lo que vamos o lo que quiero que veamos un poquito en torno a lo que nos va diciendo Ivette, y que nos hace pensar, porque además, ¿no? Pues nos empieza, ¿no? A saber o a entrar ciertas dudas en torno a si lo que estamos haciendo es, pues, la visión que estamos viendo. Bueno, no sé si le podemos avanzar un poquito, maestro Oscar. Claro, antes de eso, un saludo cordial, saludos al plantel 19, al plantel 24, al plantel 21, que pues bueno, siempre se conectan y están aquí a nosotros acompañándonos. También saludos a Polonia, a Ucrania y a Estados Unidos y Brasil, que también siempre tenemos gente de estos países aquí, apoyando este proyecto, ¿no? Gracias a todos. Perdón. No, no, me siento internacional de repente. No pensé que llegáramos Es, tan lejos. Ya hasta me y vuelvo a fíjense, perder. lo bonito de este proyecto es que cada quien en su casa Sí, y, y nos unimos. Fíjense que, perdón, hago un paréntesis, perdón, a todos los asistentes, perdón, maestra Natalia, Patti, jefa de materia. Fíjese que el año pasado, un doctor de Washington y yo invité a un doctor de Chicago y ya están haciendo un proyecto juntos. Entonces yo le he visto muchas virtudes a este proyecto, pero Tlacotepec también, por supuesto, pero también una de las grandes virtudes de este proyecto, por lo cual lo hago más, es que hacemos contacto, ¿no? Nos conectamos muchos. Miren, ya estamos internacionales, se conectó el plantel 24, gracias maestra del plantel 24, maestra Saraí del plantel 21, Azu del plantel 19, ¿no? Que eso es lo bonito de esto, que estamos muchos, ¿no? sí. Doctor, la siguiente, Sí, por favor. 6. Y bueno, ahí, justamente con esa cita quiero, es lo que les decía, ¿no es cierto? Como para la autora, de repente, el lenguaje, una herramienta que en algún momento le sirvió para sobrevivir, ¿no? Pues, quienes tenemos hermanos y hermanas, quien en algún momento no se peleó, ¿no? De pequeños con ellos, Claro. y además uno resulta hiriente, ¿no? Digo, habrá excepciones, ¿no? Tampoco es como que uno sea a lo mejor así, pero pues uno resulta hiriente porque además en el convivio, en la convivencia diaria, en el trayecto, en estas cosas, pues uno sabe dónde pegar. Y uno se vuelve, ¿no? Incluso, pues, pues mala onda en ese caso. Pero bueno, y ella lo entiende. Y perdón, Sí. Ajá. doctor, ya que la autora menciona a los Simpson, en un Los capítulo, Simpson. Ajá. Bart le dice a Marge, le dice, se peleó con Lisa y Ajá. le dice, tú tienes la culpa por parir a mi archienemiga, ¿no? Así justamente, ¿no es cierto? Entonces, Pero este, dime. Ajá. a todos nos ha pasado, ¿no? Este, pero bueno, seguimos, doctor. Sí, no, pero además acá, por ejemplo, lo va tomando en torno también al papá,
¿no? El papá sabía cómo lastimar, ¿no? Decía en esta cuestión, esas metáforas tan bonitas, o bueno, me gustan poéticas, ¿no? Sabía cómo su saliva salía a soldar nuestras fallas, por ahí dice, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. regresando a esta me gusta, porque leo la cita y yo te les voy explicando. Dice, por mucho tiempo pensé que lo único que yo tenía para defenderme era esa lengua heredada, ¿no? Esa lengua, esos insultos, esa forma de lastimar, ¿no? Con las palabras, que además muchas veces son peores en este caso. El filo de las palabras como un clavo que atraviesa y lastima, ¿no? O sea, era capaz de soltar insultos, de soltar formas, ¿no? De lastimar. Pero también en esta misma reflexión, ella me entendiendo que las mismas palabras, que esas palabras que sueltan, son para hacer imágenes o retratos. Lo que no se nombra, dice Butler por ahí, es que no existe. Lo que no se nombra también es lo que se esconde. Y ella lo que empieza a decir es que esos tratos también, esos clavos, ¿no? Esas palabras que lastimaban, que punzaban, que clavaban, también servían para colgar esos retratos de esa familia, para ir explicando esas relaciones. Entiende que al final, ¿no? Las mismas palabras en forma de memoria, en forma de ir contando esas percepciones, también van generando ciertos recuerdos, ciertos marcos sociales de la memoria, ciertos retratos o hilos argumentativos que uno necesita también para ir encontrando desde nuestra subjetividad esas identidades que muchas veces no vamos escondiendo. ¿No? ¿Quién es Ivette Luna Flores? Bueno, Ivette Luna Flores ya es una persona de casi 35, casi 40 años, no es la segunda hija de ese matrimonio, ¿no? Es también alguien que ha decidido que a partir del lenguaje empezamos a reconocer todas estas diferencias. Y dice, les cuelgo estas imágenes de mi lengua y las transcribo ahora. Y entonces, a partir de ahí, se empieza a hacer este acercamiento en torno al papá, a la mamá, al hermano, cuando ella sale de la escuela, cuando ella se pone a estudiar literatura, cómo se acerca a la literatura, cómo es empezar a vivir sola, porque además se sale de la casa a los 17 años, 18 años y empieza a trabajar, cosas de este tipo porque ya no aguantaba lo que ella va entendiendo como es una fábrica, ¿no? En alusión también al lugar de donde viene, al oficio del papá, a cómo les trataba, ¿no? Ya tiene mucho para dar, ¿no? Entonces empieza a contar su infancia y lo que recuerda, pero además, ¿no es cierto? La única herramienta que tuvo en ese momento Ivette para hacerlo, pues es el lenguaje, ¿no? Una persona, una niña, además como ella en algún momento dice, yo soy un costal de huesos, ¿no? Como mi papá, con esa lengua, con ese lenguaje, llamaba a mi mamá, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que es un escenario hostil, es un escenario pues un tanto complicado, es un escenario que a lo mejor pues no hay violencia física, pero una violencia verbal y estructural y psicológica constante, ¿no? En torno a una figura, ¿no? Que ella va a llamar como el mandamás, como a lo mejor no es su familia, sino es una fábrica, cosas de ese tipo que uno va ahí entendiendo. Entonces, no sé si podemos avanzar un poquito. Claro, claro, claro. ¿No? Listo. Ajá. Y ahí está. Y bueno, ¿qué es la memoria? ¿No? Enzo Traverso, Enzo Traverso a mí me suena como jugador de fútbol y no historiador famoso. Pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Y entonces Enzo Traverso nos habla de memorias. Y nos habla de una memoria, un tarno para hacer una contranarrativa a la historia oficial. La historia oficial que es atravesada por un discurso hegemónico, la historia oficial que es atravesada por un discurso de verdad que se autolegitima. Y lo que él hace es proponer otra historia a través, ¿no? De la voz de otras personas que nunca la han tenido. Y en este caso, por ejemplo, es ella, ¿no? La voz de niño. Hablábamos hace rato, cuando los niños, cuando las infancias son tomadas en cuenta, ¿no? Ni para la ciudad, ni para nada. Sí, dime. Doctor, antes de que nos vamos de largo, y se me olvide y se me pase el comentario, le leo un comentario de la maestra Saraí. Maestra Saraí, del plantel 21 de Loma Bella, de aquí del Cobae, gracias por acompañarnos, como siempre, un gustazo. Y dice, la figura del padre es muy fuerte y peculiar en el contexto mexicano. Quien cumple el rol de ser proveedor, no obstante, solo muestra sus sentimientos con la ayuda del alcohol, ¿no? Y es eso, ¿no? Porque el papá además tiene esa masculinidad, ¿no? Esa masculinidad fuerte, ¿no? Le dicen, yo no quiero llamarle tóxica, pero sí hegemónica, ¿no? Es una masculinidad pues tradicional, en ese caso, proveedor, cuidador, ¿no? Protector, pero además Y con esa voz de autoridad en la casa, que bueno, habría también que replantearlo. No, no sé. claro,
y es algo que nos han enseñado, ¿no? A los hombres en muchas masculinidades, así como de un hombre no puede demostrar debilidad, un hombre no puede demostrar sus sentimientos, mucho menos si es tristeza, ¿no? Ujú. No puede ser eufórico, pero chavos, hay que cambiar eso, porfa, porfa, vamos a tener una salud, mental, ¿no? Emocional, vamos al psicólogo si necesitamos ayuda, porque, muchas veces nos han dicho, es que el psicólogo es para mujeres o estás loco o todo eso y no nos damos cuenta pues de los problemas que tenemos, ¿no? O sea, de los problemas fuertes que tenemos, por ejemplo, pues en las encuestas, ¿no? Se suicidan más los hombres que las mujeres, Pero ¿no? además es una cosa de Entonces, autocuidado, ¿no? De autocuidado, claro, cuidarnos. El papá claro, justamente entiende como una terapia, pues eso de alcoholizarse. Y eso es sí, complicado, ¿no? O sea, no está mal, no vamos a, a ver, no vamos a criminalizar el uso de repente del alcohol, pero no esos extremos donde de repente, ¿no? Lo entendemos como una terapia y una forma, pues de salir de estas cosas. Ahí es el problema, ¿no? O sea, tampoco vamos a entrar, nada, a ver, vamos entendiendo que en la vida cotidiana hay cuestiones, pero también es eso, ¿no? Vamos, que esa no es la solución y que no es la forma de expresar ni de tenerlo como una terapia, ¿no? Una cuestión de autocuidado que a veces los hombres no tenemos, es eso, ¿no? En el afán de parecer imperturbables fuertes, no entendemos a veces que nos estamos haciendo. A mí me gustan las canciones de José Alfredo, me parecen maravillosas, pero también esa cuestión muy tóxica y masculina de casi casi, ¿no? De morir, casi casi de tener esa cuestión de alguien que vaya a morir. Pero bueno, regresando un poquito a estas cuestiones, ¿no? Cuando Lisette Luna Gómez, perdón, Ivette Luna Gómez habla, parte de esto, ¿no? De lo que dice a lo mejor Traverso. ¿Qué es la memoria? La memoria toma como punto de partida un acontecimiento memorable, ¿no? Algo que nos llama la atención, pero a menudo traumático, ¿no? Al que le sigue un periodo de represión, ¿no? ¿A qué es esto? La memoria parte de cómo hemos enfrentado ciertos sucesos. Si nosotros observamos el texto, vamos a observar que no es, bajo ninguna circunstancia, ni en ningún momento, ni con nadie, un escenario amable, ¿no? El papá parece una máquina, un tanque de guerra, ¿no? Llega, aplasta, todos le tienen miedo a estas cosas, la mamá, ¿no? Reprimida, ausente, un tanto, casi no la menciona una, dos veces a lo largo del texto, también es complicado, no, decía, la representación con su hermano de echamos chispas cada vez que hablamos, la casa echaba chispas, y la hermana chiquita a la que, bueno, nadie cuenta porque además, ¿no? Es esta cuestión de ir despegando por la edad, pues vuelve un escenario agreste, ¿no? O sea, ¿cómo entonces empezamos a trabajar estos escenarios? La memoria, a diferencia de la historia, tampoco es un patrón lineal, no necesariamente vamos contando las cosas en orden cronológico, las vamos haciendo como nos vamos ocultando, pero además tenemos que poner atención en qué es lo que no contamos o qué es lo que contamos brevemente para saber cuál es el meollo del asunto. Cuando trabajamos estas cosas, a ver, este tipo de textos, hay que poner mucha atención en ese asunto. Y sobre todo, depende, esta realización efectiva depende de casos y circunstancias. No son las mismas, las memorias no van a ser las mismas para ciertas personas, ¿no? ¿Y a qué se basa la memoria? A la distancia, el olvido, grande el proceso que involucra cada caso. La memoria que pudiésemos tener perdón, doctor, no sé si solo soy yo o tenemos problemas con el audio. se nos andan metiendo unas motos por ahí, ¿no? Sí, casi no se Ah, escucha, bajó mucho su audio. Ya. sí, ¿nos Entonces, puede reiterar lo último que dijo, doctor? ajá, la distancia, el olvido y la anémesis, ¿no? La anémesis como el caso clínico, toda la historia que vamos haciendo, pues dependerán de las personas. Habría que, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Este mismo situación que tiene Ivette Luna en contar a su familia, habría que preguntársela a su hermano y habría que ver si la cuenta de la misma manera y con introspección, si me están entendiendo, o a la más pequeña. En este caso que estoy hablando, recuerdo que eran tres hermanos, a la mamá, el papá, todos ellos contarán historias diversas, memorias diversas en torno a su subjetividades, discursos, ¿cómo se llama? Discursos de dominación, de poder, pues que les fueron atravesando a ellos. Entonces, trabajar la memoria tiene que ver con casos muy particulares, que incluso aunque hayamos sospechado el mismo hecho, no es lo mismo, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que este mismo texto de Neblina fuera pudiera ser contado de manera diferente con el papá o el hermano,
¿no? O con el hermano, a pesar de tener mismas posibilidades. Entonces, la memoria recupera estas partes de la persona y eso es lo que lo vuelve bastante rico, ¿no? Bastante ilustrativo, porque empieza, ¿no? A trabajar. Entonces, ¿le podemos avanzar un poquito, Oscar? Por Sí, favor. doctor, mire, iba a dejar todo esto para el final, pero bien, chicos, si quieren Ajá, escribir algo y todo esto, y pues así más, dinámico esto, ¿no? ajá. Un comentario, le leo un comentario de la señorita Nila Planas. Dice, los padres Ajá. mexicanos suelen ser muy cercanos y protectores, lo cual puede dar apoyo y unión familiar, pero a veces también pueden ser estrictos o poco abiertos a escuchar, lo que puede hacer que los hijos se sientan incomprendidos. En general, combina mucho cariño con formas de crianza más tradicionales, ¿no? Ujú. Y don Saúl Montiel nos dice, hoy vivimos en una sociedad machista cargada de violencia. No hay mucha diferencia con las generaciones antiguas. Don Saúl, yo creo que yo difiero un poco de usted. Es cierto que todavía tenemos tradiciones muy machistas y que a veces no nos damos cuenta que nosotros somos machistas, ¿no? Este, pero creo que ha cambiado, ¿no? Que poco a poquito como sociedad hemos cambiado, este, y la feminidad, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Maestra Dali Castañeda, gracias por estar acá del plantel 24, ¿verdad? Maestra Dalia, gracias por estar acá y ella nos dice, lo voy a poner en la pantalla para que lo vean todos. Dice, maestra Dalia, gracias. Dice, el papá se muestra feliz con 5 copas. Después lo que ingiere son copas de artículos pusocortantes para después vomitar cuando está con la familia. Y que, pues sí, ¿no? Ya vemos en el cuento, ¿no? Que se pierde tanto pues la noción, ¿no? El poder, que incluso, pues le pone su brazo pesado a la niña, ¿no? A esta narradora. Que por cierto, doctor, maestra Patricia, ¿verdad que no nos dice cómo se llama? No, O no me No, acuerdo. no lo no, nombro en No. ningún momento. Mm, mm. Ok, pero sabemos que es la de medio, ¿no? La de medio es la del porque medio. arriba tiene un hermano varón y Ujú. además hasta el final una hermana pues pequeña, ¿no? Saludos al plantel, es el 24. Saludos, maestra Dali, gracias por estar acá. Doctor, ¿le cambio? Sí, porfa. Y bueno, ahí, por Sale. ejemplo, venía un poquito en torno de los testimonios, ¿no? Ahí creo que ya se paró un poquito ya no veo la ¿Ya regla. no la vi? Pues, ahí está, ¿no es cierto? Ahí está. Y bueno, ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué nos sirve la memoria? ¿Para qué nos sirven los testimonios? En este caso, bueno, es algo ahí que llamamos un poco de poder de restitución, ¿no? Tener a hablar un poquito, recuperar un poco la dignidad, muchas veces. Esa dignidad que muchas personas han quedado ocultas. Ahora se da, por ejemplo, en escenarios de las necroescrituras, ¿no? De las que habla Rivera Garza. ¿Para qué dejarle hablar a quien nunca ha hablado? ¿No? Yo veo, por ejemplo, estos testimonios ahora con las madres buscadoras, ¿no? Híjole, testimonios desgarradores, ¿no? En torno, ¿no? Que yo no me imagino, ¿no? Ni quiero imaginarme, ni espero imaginarme en ningún momento que es perder a un ser querido en ese asunto, ¿no? En estos testimonios, por ejemplo, en la narcoliteratura, ahora que han cambiado algunas, a mí no me gusta el término narcoliteratura, me gusta más el término de literatura, ¿no? Que habla sobre la violencia del narcotráfico, pero que además centrada, como en algunos casos, en torno a los supervivientes. Generalmente la narcoliteratura se basa en los muertos, ¿no? El muerto como un espectáculo, y eso está complicado, ¿no? ¿Por qué no hablar de las otras personas? ¿Por qué no hablar del que sobrevive a toda esta violencia y que no reproduce esto? Entonces, el testimonio busca este que se llama el poder de restitución que habla Álvarez, pero sobre todo para otorgarle esa dignidad, ¿no? Una forma de ajustar cuentas y hablar frente a esa violencia que se despliega tanto del Estado como de las autoridades. ¿Sí se dieron cuenta? Porque además cuando aparece la palabra apabulla, ¿no? Llena esos escenarios que antes no estaban, de repente, ¿cómo se llama? O que no aparecían, o se le da la voz a quien no la tenía. Y entonces empezamos a escuchar otras versiones que muchas veces no vamos, ¿no? Entendiendo, o que sobre todo muchas veces no hemos, ¿no? Entendido o trabajado. ¿Qué pasa en este caso? Lo que les decía hace rato,
cuando la familia, cuando alguien más, ¿no es cierto? Cuando alguien más cuenta las historias de una familia que no forzosamente son, ¿no? Las figuras de autoridad, ¿qué pasa? ¿Cómo contamos esas historias y cómo nos adentramos también a quien nunca le preguntamos, ¿no? Que son los hijos y las hijas, ¿no? Generalmente las decisiones son tomadas en torno, ¿no? A quienes representan, ¿no? La autoridad. No se trata de quitarles, ¿cómo se llama? Mérito tampoco. Aquí también hay que tomarlo, ni una apología de, "Ay, no, pero también se trata de repente ver y observar que hay otras versiones que a veces no vamos escuchando. ¿Estamos? Entonces, no sé si le podemos ahí, y sobre todo, que persista, ¿no? Que persistan todos estos discursos, que Cristina Rivera Garza también llama un poco de la memoria colectiva, ¿no? Cómo van hablando estos grupos de los desposeídos, ¿no? O los que han quedado fuera en ese asunto. Y, ¿Estamos? Dime, y dime. bueno, no sé si está conectada la doctora Luisa Miranda, porque, bueno, ella tiene un doctorado en historia, ¿no? Y nos puede Ujú. ayudar respecto a esto de la memoria y todo eso. Que Ah, fíjese, doctor, que siempre cuando nos preguntamos, ¿puede hablar el subalterno? Eh, y, y creo que a veces pensamos que o los que no tienen voz, o una de las voces más acalladas, son los infantes, ¿no? ujú. Pero Son además, los infantes. Y ya cuando se les da voz, se abre un mundo que es totalmente diferente, ¿no? Que, eh, pues aparte de que es totalmente diferente, nos da una zancadilla, ¿no? Nos da un hachazo en la cabeza. Bueno, le leo ajá, rápidamente bueno, un... sí, sí, sí. Ah, bueno, Ajá. perdón, si quiere comentar algo, doctor. Justo antes, es que es justamente desde la inocencia, porque además esto es importante, desde la inocencia. Cuando leímos, por ejemplo, Cartucho, pues veíamos, ¿no? Los fusilamientos a Ah, través del ojo de la sí. narradora. Y así, pues los mataron, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, no hay no cruza, ¿no? Estas cuestiones de moralidad y de ética. Te hablaba de fiesta en la madriguera, de este niño, ¿no? Desde la aparente inocencia te va hablando en torno, ¿no? Pues aquel no sabe que su papá es sí sabe que es narcotraficante, pero no entiende lo que es el narcotraficante, porque está encerrado. Entonces, también sus discursos de inocencia, pienso en el texto este de Emilio, Los chistes y la muerte, que es hablar de la muerte desde la inocencia cuando no la vas entendiendo. Aquí pasa lo mismo. O sea, ¿cómo entiendes estas relaciones familiares cuando eres chico, ¿no? Cuando eres un infante, cuando todavía no tienes tantas o te atraviesan tantas subjetividades o ideas preconcebidas en torno a estas situaciones. Y eso también es bien interesante. Hablar de literatura desde la perspectiva infantil también es interesante y complicado. Perdón, iba a salir un poquito, ya ahí les Este, es eso. Jóvenes, el doctor mencionó otra novela, o Relatos de Lucha del Norte de México, ¿no? Que ¿Ah? es Cartucho de Nelly Campobello. Se la recomiendo ampliamente, jóvenes. Y de hecho, que también nos da un giro de tuerca porque decimos, la literatura, puro bonito, Orgullo y Prejuicio, ¿no? Y cuando nos encontramos con este tipo de lecturas este, que hablan de tortura, de fusilamientos, de cómo se dio la revolución, pues nos cambian. Doctor, le leo un Ay, sí, comentario sí. de el joven Alexander, ¿le parece? Ujú. Adelante. Alexander Moisés, gracias por estar aquí con nosotros. Al leer La fábrica me parece que la metáfora de la fábrica para la casa es muy potente. Veo al padre como mandamás, a las mujeres como trabajadoras explotadas y al hermano con privilegios. Me impacta cómo la violencia se normaliza y cómo la narradora usa su lenguaje como arma, aunque esta también puede herir. Siento que la perspectiva de la madre queda poco desarrollada y en algunos puntos la metáfora se siente forzada. Aún así, es como un relato que me hace reflexionar sobre cómo se reproducen las estructuras de poder en el hogar. Releo esto de Alexander. Gracias, Alexander. Dice, siento que la perspectiva de la madre queda poco desarrollada, porque pues bueno, no es la perspectiva de la madre. Y en algunos puntos la metáfora se siente forzada. Doctor, ya hablé con 3 personas, y van dos que me mencionan esto como que de la metáfora forzada. Primero,
Maestra Patricia, ¿usted qué opina? Y después, maestro doctor Héctor, nos dice usted qué opina. Ok, bueno, la verdad, a mí me gusta escuchar mucho a los expertos, pero sí, realmente una narrativa desde la infancia, o bueno, cuando narran desde la infancia es muy impactante, sobre todo cuando se va desarrollando ciertas violencias, ¿no? No nada más hablamos violencias en la casa, sino violencias externas. Ahorita estoy precisamente en una lectura donde dice que a veces el monstruo se va creando desde el hogar, ¿no? O sea, que va creciendo y nos va contando estas etapas. Este es un libro extranjero, se llama Almendra, también se lo recomiendo. Y créanme, o sea, en este caso, en este libro que yo estoy leyendo, el personaje va contando desde que es pequeño y a la mamá la tiene súper, híjole, en un nivel altísimo donde él dice que las mujeres siempre somos el sostén del hogar, ¿no? Pero llega también otro personaje que actúa como su papá, que dice que lo llega a sobajar. Entonces, sí, todavía en todos lados, en todos los países, en todo el mundo, tenemos esto marcado del machismo. Sin en cambio, yo creo que tendremos que manejarlo, todavía es algo progresivo. Yo veo que actualmente en muchas casas el sostén de casa es mamá, ¿no? Y actualmente hay algo que también nos ha beneficiado, es que el papá se queda en casa a ayudarnos. Entonces, depende mucho de la perspectiva que vamos viendo ciertas situaciones. En cuestión del cuento, sí, igual impacta un poquito en el hecho que a la mamá los abajan demasiado, porque no, nunca la nombran. Y el papá, digamos que es la figura de impacto, porque él es el que va haciendo la transformación en los hijos. Él es realmente el que los está formando, porque la mamá normalmente siempre está, hay un pedacito que dice que siempre se mete a planchar, ¿no? O que está planchando, o que está haciendo cocinado. Nunca nombra a la mamá como haciendo algo de productividad fuera del hogar, o sea, siempre está dentro del hogar. Doctor Héctor, me parece que la mamá es como muy enfermiza, ¿no? Sí, Dice, cito, mamá no soportaba las jornadas completas ni los turnos dobles y caía enferma. En sus días de incapacidad la cubría yo. Una obrera chiquilla que portaba botines, overol, guantes, cascos y lentes de protección. Este, bueno, yo tampoco culparía a la mamá con esas cargas de trabajo para fingirse enferma, ¿no? O sea, sí, no, también sí, sí, yo claro. no, yo no la culpo, a ninguna No, circunstancia. y la verdad es que también, aparte de que todas las cuestiones del hogar son, pues de nunca acabar, ¿no? Son una tarea Exacto. sisyphesca. Este, pues bueno, el cuento de nunca acabar, también lo difícil que ha de ser tener un esposo alcohólico, Sí, ¿no? Híjole. ¿no? Además, ¿no? Con todas estas cuestiones, pero bueno, ahorita si quieres avanzamos un poquito en eso, a lo mejor ahí, por ejemplo, también lo que dice Mario, no veo tanto problema en torno a la feminización, creo que incluso muestra un poco de lo desvalido que se vuelve el papá cuando llegan a esa condición, ¿no? Y como hace rato alguien mencionaba, a mí lo que me llamaría la atención justamente es que cómo es que solamente la única manera de expresar un poquito de cariño o de amor, ¿no? O de sentirse sensible, que además pues, somos seres humanos, ¿no? Precisa de alcohol en ese caso para él. A mí me pareciera, ¿no? Me parece una cuestión ahí un tanto, ¿cómo se llama? Pues de presentarlo desvalido, que también es el papá en algún momento, cuando está ahí, ¿no? En ese asunto. No sé si podemos avanzar un poquito, maestro Oscar. Claro, claro, claro. Sí. Ahí está. Y bueno, ahí, ¿no? Y eso es, ¿no? Esas relaciones familiares que quería trabajar un poquito en torno ahí, ¿no? Esas relaciones que ella observa desde la infancia. Por ejemplo, esta forma en cómo él presenta estas cosas, perdón, me parece impresionante, ¿no? Sí, que son papá y mamá, siempre con esta metáfora en torno a la fábrica, en torno a la cuestión metalúrgica, pero sobre todo en torno a estas cuestiones de lo que es el trato familiar, ¿no? Y es el trato a diario con personas que se llevan, dice, artefactos que se calientan y pueden quemarte la piel y después descansan tranquilamente en un rincón de la casa como si no hubiera pasado nada. Así eran papá y mamá. En este trato de esta familia funcional, disfuncional, donde pues estamos juntos, no estamos juntos, nos separamos, nos peleamos, chocamos, pero a veces podemos convivir como si esto fuera un escenario
tranquilamente o muy relajadamente, ¿no? Y eso también ahí es lo que vamos observando, es lo que aprecia ella a partir de esas relaciones, ¿no? O cómo lo va entendiendo. Como yo observo desde mi memoria, que era el trato en casa, cómo yo observo que eran en mi memoria, o cómo yo recupero, ¿no? Desde la infancia, que era ese trato o ese movimiento, que era vivir en esa casa, ¿no? Porque ella, digo, a los 17 años se sale, según lo que cuenta, en el mismo cuento, en el texto más adelante, a los 7 años me voy, porque está complicado vivir ahí, ¿no? Incluso el papá le condicionaba las cosas en torno a no regreses, cosas de ese tipo para ir mostrando cierta autoridad. Y ahí está la cita que les decía de la mamá, ¿no? En este caso, el trato que hacía, ¿no? El papá con ella, ¿no? Y le dice, ella se empieza a hablar y dice, bueno, pues yo soy un saco de huesos, igual que él le llamaba a mi mamá, ¿no? En esta cuestión de ir soltando, otra vez, regresando a las palabras, regresando al lenguaje, regresando a estas cosas, ¿no? Cómo es que en este asunto, ¿no? Que si nunca habla, por lo menos para ella, de violencias físicas, que si lo hace con su hermano, con su hermano, sí tiene violencia física su papá, y lo dice, lo talla en metal como a ella no, pero a ella sí la va, y a su hermana, a su mamá, sí representa, ¿no? Estas violencias un tanto con el lenguaje, un tanto, ¿no? A ir expresando estas cuestiones en torno a segregarlas, a decirlas así, en torno con la lengua, ¿no? Yo no imagino estas relaciones diciéndole a mi esposa, ¿no? Un saco de huesos, ¿no? O no sé, son cosas ahí que uno va entendiendo, ¿no? Le podemos avanzar para que veamos otras relaciones también, cómo ella interpreta esas relaciones familiares, por ejemplo, ahí con su hermano, ¿no? Una relación no tan agradable, sobre todo en torno a la última cita, por ejemplo, cuando hablaba, es que mi hermano ardía en coraje porque a él lo trataba y le daba privilegios en torno a libertad con una sola jornada, no las dobles jornadas de las que habla el feminismo, ¿no? El trabajo más el trabajo en casa, el mito de Sísifo casi de nunca acabar. Todo el mundo vemos una de las cosas que a mí me choca en casa, por ejemplo, cuando que me toca hacer, porque eso es parte de las responsabilidades, o cuando lavar los trastes, siempre hay un traste que se queda por ahí. Es algo de nunca acabar, ¿no? O sea, ya acabé, estoy poniendo el trapito encima, ya acabamos de limpiar, y siempre hay un traste por ahí. Bueno, esas dobles jornadas, su hermano no las tenía solo ella y la mamá. No obstante, ella era quien era beneficiada por todas estas cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor sobrio su papá le decía esto y un trato muy parco, muy amargo, muy así, pero cuando estaba yo alcoholizado, le decía, es que tú eres la buena, ¿no? Tú eres casi la empleada del mes, le dice la abuela por ahí. Tú eres, ¿no es cierto?, la que tiene poder, porque ella no entendía qué es el poder. Y si se fijamos, hay una nota ahí que dice, en la cita que ella retoma del poder, de capaz de aguantar situaciones o cuestiones que no le gustan, ¿no? Que no son de su agrado. Y creo que por ahí va lo que ella va diciendo en ese asunto, ¿no? No sé si me iba a decir algo, maestro Oscar. Perdón, maestro, no, Sí. doctor, lo dejo, lo dejo terminar, Ajá. porque, pues, bueno, ya son las 7 y Sí. Avance un se poquito. nos Sí, está no se acabando el preocupe. tiempo. Sí, claro. Y sí que nos vamos cerrando acá en este caso, o sea, porque justamente es eso, cómo ella recupera esas relaciones, ¿no? Bueno, por ahí pusimos más, si quieren las mandamos, lo explicamos, hacemos algo más para ya no quitar, pero es eso, ¿no? O sea, cómo ella va recuperando esas relaciones a partir de la memoria. Habría que preguntarle, por ejemplo, si yo le preguntara a los papás, ¿y cómo se llaman sus hijos? Tal vez me dirían bien, ¿no? Son buenos hijos, son buenos hermanos. Pero ¿cómo es el discurso cuando es entre hermanos? ¿No? Yo he visto casos muy complicados de peleas por herencias, ¿no es cierto? Sí. La familia ejemplar, hasta que ya no están los papás. Y bueno, aquí es un ejemplo, ¿no? Aquí no siguen los papás, pero aquí habría que ver, bueno, a ver tú, Ivette, ¿cómo ves esa relación con tu hermano? Y ahí nos dice, ¿no? Es una relación de echar chispas, ¿no es cierto? Porque además el hermano está esculpido a la usanza y semejanza de su papá, ¿no es cierto? ¿No? Y dice ahí, esculpido a chingadazos, ¿no? Le dejaba la mirada apretada como un puño, ¿no? O sea, ¿cómo lo educaba? ¿Cuál es la forma, ¿no? En estas, formas de crianza, en este caso, ¿no? Así. Y cómo la criaba ella, ¿no? De una manera un tanto más respetuosa, por así decirlo,
¿no? Y entonces ahí entraban en contradicción. Y ella es lo que rescata a lo largo de este tiempo, ¿no? Cómo ir hablando y cómo es que el lenguaje también sirve para ir representando estas memorias, estos marcos sociales e irlos trabajando desde esa perspectiva, ¿no es cierto, maestro Oscar? Si quiere aquí también, no se preocupe, si hay algún escenario de preguntas. Fíjese, maestro, doctor, que a mí me sorprende mucho, cómo el hermano le tenía celos, ¿no? Y ella dice, no buscaba mejores horarios porque los tenía, no buscaba un ascenso porque lo tenía, o sea, no buscaba eso, lo que a él le molestaba, lo que a él le chocaba era el trato, ¿no? Sí. O sea, mi papá me trataba mucho mejor, ¿no? Bueno, no dice mucho mejor, diferente, ¿no? A como él era tratado. Entonces, pues esto también nos demuestra las relaciones tan complejas que son, ¿no? En un contexto familiar, ¿no? Porque, pues ya vemos a Doña Lucha, ¿no? Que tiene a Albertano como favorito, y el Chino ya lo sabe, ¿no? O sea, Chino dice, pues ya, o sea, ya lo sé, ya no puedo hacer nada, ¿no? Rosa Aurora, ¿no? Que es la que mantiene el hogar, dice, pues yo aunque le haga, Albertano siempre va, y eso se ve reflejado en este cuento, ¿no? Le leemos un comentario rapidísimo de la Bueno, maestra antes, ¿podemos Susana. nada más cerrar el último, el de la Claro, descripción de claro, papá? claro. Y con esto cerramos, la de la descripción de papá, creo que es la penúltima. Y si quieres, ya con Esa, eso cerramos. La 12, es la más larga, es que no aparece. esa, A ver si aparece por ahí. Es que no, salimos solo la maestra Patricia, tú y yo. es la penúltima, dice. Ajá, donde dice, a ver, un poco antes. Creo que es la anterior. Perdón, no es que. Ahí está, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cómo es esa, no? Papá solo dos cosas lo ponían manso, el alcohol y yo. ¿No? Ahí. Sobrio era un hombre de acero, ¿no? A través de estas, ¿cómo se el acero, no? Bueno, el acero es, si lo ven como de Superman fuerte, ¿no? Seco, ¿no? Así resistente, ¿no? Que avanzaba por la casa, ¿no? Así como un monumento tallado en metal, ¿no? Los monumentos pétreos, ¿no? El discurso épico, vencedor, del poder, cosas así, que despedía olor a sudor. Sus palabras eran toneladas que caían sobre nuestros cuerpos, jorobándonos la espalda, ¿no? El lenguaje otra vez, lo que nos decía. No, quiero pensar que en ese momento sube, baja, hace esto, el otro, ¿no? Él era el mandamás y nosotros obreros. Otra vez la fábrica, ¿no? La familia, el papá. A mí me sacaba de onda cuando llegaban las invitaciones de los 15 años a la familia y decía, y el único que se mencionaba era mi papá, Francisco González y familia, ¿no? ¿No? Algo así, ¿no? Nos invisibilizaban, por así decirlo. Si ajustábamos mal una tuerca, toda la maquinaria se detenía hasta encontrar al culpable, ¿no? A ver quién hizo esto, ¿no? La perfección andante. Sus gritos calaban en los ojos como chorros de chispas que sueltan las piezas cuando las están uniendo. Ahí fue cuando mi esposa me dijo, pues era un soldador tal vez, ¿no? Y puede ser, ¿no? Un soldador de estos. Papá quería rectificar nuestra conducta, soldaba con saliva de serengo. Y ahí, ¿no? O sea, a mí me parece una gran descripción del papá también, ¿no? En torno a cómo ella lo percibía. Un papá de una sola pieza, esa relación, pero que además tenía un momento de vulnerabilidad. ¿Cuándo? Tomaba, ¿no? Era inalcanzable, sobrio, pero mostraba su vulnerabilidad y su humanidad en ciertos momentos. Y hay un momento en el que ella también ya también en esta onda de lastimar con el lenguaje, se aprovecha cuando le contesta, no te quiero, ¿no? Híjole, en esta onda de la infancia, ¿no? De no te quiero, no te quiero, ¿no? Deja de tomar, ¿no? Cosas así. Híjole, ya también se va aprovechando un poco, creo, ¿no? Entonces, me parece, ¿no? Que esta va marcando esos asuntos. No entraremos a hablar de cuestiones de género, eso ya es otra cosa que nos va a traer, pero por lo menos cómo va representando acá a su familia y esto, y esa memoria que ella va recopilando en torno, ¿no? A cómo veo a mi papá, me parece muy interesante, ¿no? Al tiempo y a la distancia me parece recuperar ciertas subjetividades y en torno a que muchas veces no lo observamos, ¿no? Sin criticarlo además, ¿no? Yo no veo ahí una cuestión. Ya, creo que ahí cerramos porque ya también no quiero arruinarles sus vacaciones a los chicos. No, y si hablamos de género, nos podemos quedar aquí toda la tarde, pero, bueno, rápidamente, doctor,
Le leo rápidamente un comentario de la maestra Azucena, que está del plantel 19. Gracias, maestra Azu, por el apoyo, por siempre conectarse, siempre acompañarnos, difundir esto con sus alumnos. Dice, considero que no la nombra porque en su infancia de la niña, quien marcó toda su vida fue el padre. Lamentablemente porque, uno, era alcohólico y dos, siempre fue de carácter fuerte. Maestra Araceli, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Usted y el plantel 26, todos sus alumnos están invitados a la siguiente conferencia. Todos los presentes, chicos, están invitados a la siguiente conferencia. Y vámonos con la maestra Saraí, del plantel 21. Gracias, maestra Saraí. Que por cierto, ella va a ser moderadora la próxima conferencia, Héctor. Estás cordialmente invitado. Gracias. Dice, lamentablemente, la idea del hijo o hija consentido, donde la forma de ser del padre o la madre tornan las relaciones más complicadas, por supuesto, ¿no? Muchas veces tenemos como que ahí eso, ¿no? Luis, por cierto, también saludos a las prepas WAP, a la prepa de Libres y a la prepa de Izúcar, ¿no? Que nos acompañan también, que se conectan aquí. Le leo un comentario de Luis, Luis de la Rosa, que dice... ya lo perdí. Espérenme, que eso me pasa a menudo. Dice... el padre es una autoridad de la casa que no se expresa quizá solo con el alcohol. No tiene quizás la razón de cómo están las cosas. El padre tenía a su hija con un diferente trato, a su hija diferente y al hijo. De ahí yo creo que parten los celos. Y como bien lo dice la lectura, el paso del tiempo al no querer dejar de tomar, ella aplica un lenguaje metálico. Doctor, a mí el cuento me dejó triste. Me dejó triste no solamente porque se tiene un padre alcohólico, ¿no? Que es ya un problema muy, muy serio, muy fuerte. Me deja triste, me deja melancólico, como la abuela paterna, abuelita, ¿no? Deja caer en la niña una responsabilidad tan grande como que alguien deje de tomar, ¿no? O sea, y con una niña. O sea, ¿cómo le dice? Solo tú puedes hacer que tu padre deje de tomar, solo tú tienes ese poder. Creo que esto es algo bien triste, ¿no? ¿Usted qué opina, doctor? ¿Qué opina, maestra Patricia? Ay, creo que se fue. Si quieres, ahorita empiezo y que nos alcance la maestra Patricia. Pero, ya regresó, ya regresó. Maestra, Pati, perdón, nos puede reiterar. Ajá. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí. Perdón, tengo fallas con mi internet, pero sí, les reitero, yo lamentablemente me llevo con esta lectura que es un retrato de temporadas, digámoslo así, temporadas pasadas y actuales de las familias respecto a la opresión patriarcal y laboral dentro de las familias, pero también es la capacidad de las mujeres y de los hijos para resistir y sobrevivir en un medio de dureza, ¿no? Porque, como han reiterado en varias ocasiones, pues vivir con un alcohólico es muy difícil. Entonces, digo, híjole, qué lamentable que a veces todo este tipo de decisiones o presiones caigan sobre los hijos o los menores, ¿no? Que en muchas ocasiones tienen que vivir o sobrevivir este tipo de situaciones en casa. Es triste. ¿Y usted, doctor? Pues yo retomaría un poquito de Bourdieu cuando dice que a veces los que trabajamos un poco de estas cuestiones de memoria y eso, hablamos de cosas crueles, pero pues no somos crueles, ¿no? El mundo es cruel. A veces, y a veces lo único que hacemos es presentarlo, ¿no? Digo, tampoco es que tengamos esa autoridad. No, sí, claro, ¿no? Está ahí, Pero... ¿no? Está ahí. Y eso creo que a veces se complica.
¿no? En ese asunto. Pero bueno, también repensar, reformular estas formas, ¿no? De tratos y de relacionarnos hacia los otros a veces también nos va haciendo, ¿no? Que este mundo sea un poquito más amable, un tanto más empático, ¿no? En torno a nuestros escenarios cercanos. Nada más, ¿no? Creo que por ahí pudiéramos trabajar, ¿no? En ese asunto, ¿no? Además, bueno, ya si nos vamos, a mí el texto me gusta. A mí el texto me Sí, gustó, sí, es un sí. tanto triste, pero también, ¿no? Pues de repente uno va adentrándose en estas pues cuestiones de memoria autobiográficas, que de repente no sé, ahí están, pero no las observamos, ¿no? Cómo es que ella de repente a partir entre jugando un poco con la poesía, jugando un poco con la narrativa, jugando un poco con la memoria, va retratando, ¿no? Este escenario. Y sí, sí, también comparto que a lo mejor pareciera un poquito forzado la metáfora en torno con la fábrica, pero a lo mejor lo ubica, ¿no? En su Apodaca. Yo de Apodaca hasta antes del cuento solo conocía a Bronco, ¿no es cierto? Ok. Que creo que sí son de Apodaca, ¿no es cierto? Pero de ahí, ¿no? Es eso, ¿no? Un municipio industrializado y bueno, el trato, ¿no? Que está en ese asunto, ¿no? Con nivel. Uh-huh. Chavos, tarea de vacaciones, escuchar Bronco, sobre todo ya que estamos aquí, con la canción Libros Tontos, ¿no? Libros Sí, Tontos. tontos. Este, le leo rapidísimo un comentario, doctor, maestra Patricia, de el maestro Emanuel, que también da clases en el 12. Dice, creo entendí en conclusión la importancia y el impacto de las actitudes de los padres para el futuro de los niños. Identidad, su valor, su amor propio, autoestima, relaciones interpersonales y una relación y una realidad esta narrativa. A mí me desgarró porque es un patrón que se vive y que se repite muchas veces, ¿no? Maestra, ¿quiere comentar algo? Ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero si gusta comentar algo, doctor, No, pues yo solo reiterar las gracias por la invitación, al maestro Oscar, la maestra Patricia, ¿no? Espero que, bueno, haya cumplido un poco con las expectativas en torno a la no, plática, que les haya sido muchas amena. gracias, doctor. Bueno, eso. Doctor, muchas Gracias. gracias por el apoyo, por tomarse el tiempo, por pasarnos el cuento, escoger un cuento de que siempre es una tarea difícil, ¿no? Porque dices, bueno, voy a trabajar un cuento, pero ¿qué cuento? Y sobre todo cuando tenemos en cuenta que es un cuento que lo van a leer muchas personas. Uh-huh. Saludos al plantel 19, al plantel 24, al plantel 21, al plantel 26. Maestra Araceli, bienvenida, aquí la esperamos. Y también un saludote a las prepas de la UAP, a la prepa de Izúcar y a la prepa Libres. Saludos a Tlacotepec de Benito Juárez, espéreme que ya, a Brasil, a Estados Unidos, a Polonia, a Ucrania, a España, creo que también nos acompaña el maestro. Y bueno, ya que estamos, el doctor Jorge, y bueno, ya que estamos en esto, pues maestro Héctor, doctor Héctor, muchas gracias por todo, gracias por acompañarnos esta tarde, por aceptar la invitación, por el análisis maravilloso que hizo para nosotros, gracias de antemano, muchas gracias, y a todos están cordialmente invitados a la tercera conferencia que es el 18 de abril, regresando de vacaciones. Va a estar con nosotros la licenciada Yaneli Alonso y va a moderar la maestra Saraí Moreno Olivera del plantel 21. Saludos a todos los chicos del plantel 21. Me da mucho del turno vespertino, me da mucho gusto que se conecten, que estén aquí con nosotros platicando un rato acerca de la literatura. La maestra ya les compartió el cuento y demás. Todos los cuentos los compartimos en tiempo y forma y los leemos precisamente para esto, para que no nos agarren en curva. Y bueno, maestra Selene, maestra Patti, ¿nos ayuda por favor a leer el reconocimiento o yo? A ver, si lo puede leer, maestro, porque lo tengo dentro de mi celular y está muy pequeñito. Pero Ok, perdón, antes claro, que sí. nada, agradecerles a todos los docentes del Colegio de Bachilleres por haberse incluido en esta conferencia. Realmente les agradezco mucho que estemos apoyando en este proyecto al maestro.
Maestro, de verdad, y con mucho cariño, maestro Oscar, le agradezco muchísimo todo este tipo de conferencias que usted la estructura, las hace, refuerza y nos apoya muchísimo en el Colegio de Bachilleres. La maestra Rocío le manda una disculpa ante todo porque no pudo asistir, pero igual le manda su reconocimiento, le agradece muchísimo que está haciendo y realizando este proyecto. Entonces, esperemos y de verdad con mi apoyo cuenta para continuar con estas conferencias y con todos los docentes de Colegio de Bachilleres que esperemos se unan un poquito más, se integren más junto con los alumnos. Y bueno, nuevamente, gracias, maestro. No, gracias a usted. También saludos a la directora académica. Doctor Héctor, muchas gracias de nuevo. Y el plantel 12 de Izúcar de Matamoros, donde yo soy el profesor de pensamiento literario del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, otorga el presente reconocimiento a Héctor Francisco González Fernández por su participación como ponente en el 7º ciclo de conferencias del cuento contemporáneo. Ya 6 años, 6 años, Héctor, y es la segunda vez que estás con nosotros. Gracias, por apoyarme en este proyecto. No, a ti por invitarme, ¿no? Y siempre darnos estos espacios para venir a compartir un poquito de lo que hacemos a veces en la universidad, que a veces se queda allá, y eso es importante, que salga un poquito, Sí, ¿no? Que vaya. claro, claro. Y algo que busca la nueva escuela mexicana, ¿no? Que el conocimiento no se quede en el aula, sino que salga a la sociedad. Chavos, todos los alumnos, todos los compañeros docentes están invitados a la próxima conferencia, que es el 18 de abril. Va a estar con nosotros Yaneli, va a moderar la maestra Saraí del plantel 21, maestra Patti, Héctor, a todos los presentes, los esperamos aquí en la próxima conferencia. Héctor, muchas gracias. No, muchas gracias a todos y a todas. Gracias a Nos todos, vemos. excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.